Se viene el primer plenario en Paraná, así que tomé con una firme convicción de que es importante dialogar. Marcia ahora ella se va a presentar sola, es la defensora del pueblo de Paraná Entre Ríos y está previsto el primer encuentro a nivel nacional en estos días, así que antes de que eso suceda le pedí, Marcia, tengamos una charla al aire, contemos un poquito toda esta historia de qué es APTRA, contemos qué implica ese encuentro para los defensores del pueblo, porque no es solamente que van a estar los del NEA-NOA, que bien nos viene acompañando fuertemente la defensora de Paraná Entre Ríos en todas las reuniones que hemos tenido en estos tiempos, pero lo importante es que ahí nos juntamos de todo el país. ¿Qué tal, Marcia? ¿Cómo estás? Buenos días. Estamos sin sonido, Marcia. Por ahí está muteada, fíjate un poquito. Un segundito, Marcia. ¿Ahí me escuchan? Ahí te escuchamos perfectamente, Marcia. ¿Cómo estás? Perfecto. Bueno, buenos días, Alberto, para vos, para todo el equipo, Patricia, Claudio. Un gusto estar Buen con día. ustedes y poder conversar un ratito. Bueno, como Bueno, venías referenciando, Alberto, en este encuentro que vamos a tener el 30 de junio en Paraná y coincidentemente con el 20º aniversario de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Paraná. Así que quisimos también homenajear a la Defensoría, pudiéndonos reunirnos con todos los defensores del país y, como vos lo decías, para tratar temas que no son comunes. Pero también a la mañana vamos a tener una actividad con nuestro querido Alejandro Nató, ah, muy referente también en nuestras defensorías del país, y bueno, y quien está también en la Defensoría del Pueblo de Nación, que claro. nos va a estar conversando sobre la conflictividad social, que es algo que es común y latente en todas nuestras localidades, ciudades y provincias. Y bueno, tenemos previsto también, por supuesto, un paseo por nuestra ciudad para que conozcan nuestra hermosa ciudad, nuestras barrancas del río Paraná. Ustedes tienen lo suyo también ahí en Misiones, pero nuestra ciudad es muy linda, así que también vamos a tener ahí en el intermedio un paseo por la ciudad, conociendo lo histórico también de Paraná, y ya a la tarde tenemos previsto toda la tarde para discutir en plenario los temas que vayan proponiendo las diferentes defensorías del país. Bueno, Marcia, yo un poquito para iniciar este diálogo que vamos a tener, siempre trato de poner sobre la mesa aquellas cuestiones que en principio tienen un nivel de discusión general entre nosotros los defensores del pueblo de la República Argentina, que es aquella institución que nos nuclea, que vos sos parte, sos digamos, integrante, sos autoridad también como yo, y que de alguna manera intentamos durante todo este tiempo de mantener, pero más allá de que no funcione con el nivel deseado, esperado, no olvidemos que básicamente es una institución que a nosotros, quieras o no, nos permite este tipo de encuentros, que podrá ser de la manera que sea, pero que para nosotros tiene una relevancia muy significativa, muy importante. ¿Por qué? Porque podemos llevar pensamientos, pero además problemáticas que son comunes en distintas provincias, que son por ahí las cuestiones que no tienen quizás tanto valor en una mesa así común, pero que para nosotros y para el vecino de nuestro lugar, cuando lo juntamos y lo exponemos, tiene un valor. Discusión que todavía nos queda pendiente en el futuro con distintos organismos del Estado a nivel nacional, la atención. Nosotros demandamos atenciones básicas, ¿no? Como yo siempre digo, que nos permitan el acceso a las notas. Después te cuento lo que pasó con unas que mandamos hace poquito en Buenos Aires. Nos dijeron que no, porque en realidad todavía no está habilitado, que no podemos hacer el trámite, hay que hacerlo vía internet. Yo mandé gente allá, viste, a una institución, y no pudimos porque no te reciben, no, directamente nos dijeron que si queríamos teníamos que hacerlo escaneado, todas esas cosas, y después no te contestan nunca. Digamos, así estamos, digamos. Por eso yo creo que es central potenciar el trabajo que llevamos adelante. ¿Qué significa APTRA para Marcia, pero básicamente para la Defensoría de Paraná Entre Ríos?
Bueno, nosotros somos una defensoría local, pero mucho más chica que ustedes también. Entonces, para nosotros es una puerta de salida hacia la nación, como vos decís, hacia poder conversar. Yo creo que todos los encuentros son enriquecedores porque por esto que vos mismos decías, el poder conversar temas que no son comunes y que decimos, bueno, la verdad es bueno que no solo nos esté pasando a nosotros, que esté pasando en otros lugares también, y hacer una apuesta en común y decir, bueno, a ver, cómo solucionaste, por qué vías fuiste, y el poder también, no solo conversar, sino también realizar tareas en comunes. Hace poquito nosotros con la Defensoría de Santa Fe, nosotros tenemos un corredor importante, que, bueno, es la ruta que une Paraná a Santa Fe, y en donde también, por ejemplo, el tema de transporte entre ambas ciudades es un tema que nos preocupa y donde nos sentamos también con el defensor de Santa Fe, hicimos notas en común a Nación y como vos decís también, dirigidas a la Secretaría de Transporte, y la Secretaría de Transporte está acéfala, entonces también tuvimos la misma experiencia de ustedes. Digo, bueno, no está la Secretaría de Transporte porque está CEFA, el Ministerio de Transporte. Alguien tiene que recibir esa nota porque la verdad es que acá agotamos todas las instancias con, con el organismo auditor también de transporte, que no obtuvimos respuestas. Nos juntamos con las empresas que no tuvimos respuesta, entonces decimos, bueno, tenemos que hacer algo y creo que aunando criterios y solicitando o pidiendo entre dos defensores tiene mucho más peso que un defensor. Entonces creo que esos son los beneficios también que nos trae el pertenecer a ATPRA. Está bueno que hablemos de estas cuestiones porque básicamente esta situación en la Argentina estaba previsto de otro mecanismo que es inclusive constitucional, que yo siempre insisto que lamentablemente lo charlaba con Gianluca al aire el día lunes, básicamente nos la deben todas las gestiones de gobierno. Acá, de prácticamente de Mondino para acá, estamos hablando, qué sé yo, 15 años más o menos. Más todavía, o sea que antes de Néstor Kirchner estaríamos sin este defensor del pueblo de la nación. O sea, un poco para ponerlo en contexto y ratifiquemos esto, que es importante que el ciudadano sepa que esta demanda que tenemos nosotros, los defensores del pueblo, básicamente peticionamos una restitución a un derecho constitucional, ¿no te parece, Marcia? Exacto, el otro día el defensor de Jujuy que nos anoticiaba que se estaba reformando la Constitución y poner la figura del defensor del pueblo en la Constitución, y estaba muy contento con esa noticia, y nosotros lamentablemente desde el año 2008 tenemos la figura del defensor del pueblo de la provincia, y cuando se hizo la reforma de la Constitución, y nunca se puso en funciones. Esto es algo que estamos reclamando y que bueno, que creo que también ahora que van a estar en Paraná también sería un punto a solicitar con la firma de todos los defensores también, para que se dé, porque para nosotros es tan importante el organismo de la Defensoría del Pueblo, y que esté en otras localidades también, y por supuesto a nivel provincial y nacional. Nosotros estamos también como pregonando que se den en otras localidades. Hace poco en la localidad de Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos, se sancionó y aún todavía no está puesto en funciones la defensoría, pero la verdad es que a nivel provincial tener una defensoría en otra localidad es como decir, bueno, somos pares, estamos acá para darnos una mano y para trabajar en conjunto, porque por supuesto, nosotros hace 20 años que está esta defensoría, yo hace casi 3 años que estoy en funciones en la gestión, y bueno, para mí cuando llegué a la defensoría también era como algo nuevo, la gestión, y que el estar al frente de una defensoría es totalmente diferente que el ser un funcionario en alguna repartición del Estado. Por esto mismo que vos decías, Alberto, las defensorías somos organismos estatales no gubernamentales, y por ahí un poco también en algunas gestiones no se entiende cuál es el rol de la defensoría, y para nada somos enemigos de las gestiones locales, sino que es
el trabajar codo a codo, el poder gestionar, el poder avanzar, porque también nosotros, sin la benevolencia de los funcionarios, tampoco podríamos avanzar. Nosotros en nuestra defensoría no tenemos legitimación procesal, así que hasta donde llegamos es a través de las recomendaciones a los funcionarios sobre los temas que nos parecen que no hemos tenido respuesta, pero no tenemos una decisión vinculante para los gobiernos. Sí, yo creo que el problema central que por ahí los gobernantes a nivel, digamos, local y provincial, diría yo, hacen un caso omiso, digamos, algo que está establecido. En el caso de ustedes, el defensor provincial. En el caso nuestro, en la provincia no tenemos, digamos, defensor provincial, pero, digamos, las defensorías locales sí fueron incorporadas. En el caso de Posada, en el 2010 se le dio rango constitucional, lo que me permitió a mí, a partir digamos, después del primer mandato, ya me tocó, a ver, después del proceso dado constitucionalmente, hubieron dos gestiones, una y media en realidad, porque yo entro por ese medio faltante cuando fallece el escribano Alejandro Cohen, quien era titular en el caso mío. Yo era suplente, bueno, él fallece, me hago cargo de la Defensoría y empecé a discutir un presupuesto racional. Pero obviamente, cuando yo digo racional, tiene que ver primero que todo con una estructura que nosotros no contábamos, o sea, no teníamos la administración que nos permitiera acceder a los bienes básicos que son equipamientos, por ejemplo, vehículos, por ejemplo, computadoras, por ejemplo, insumos, por ejemplo, un montón de servicios que había que contratar para investigar determinadas cuestiones que no contábamos porque no teníamos con los presupuestos anteriores. Eso es la importancia que tiene la legitimación también, otro elemento, la legitimación procesal, que lo probamos. Nosotros tuvimos en el 2019 una presentación contra el Estado Nacional. Si bien después me como una sanción en costa por una resolución de la Corte Suprema, porque dice, este señor es un defensor local, puede litigar en Posada, pero no lo puede hacer contra el gobierno nacional. Ahora, esta cuestión que vos planteás, que es una asignatura pendiente, tiene un origen mucho más fuerte para mí, pase a los gobiernos locales o provinciales. El día que nosotros logremos que el gobierno nacional restituya un derecho tan fuerte para los argentinos como es el defensor del pueblo de la nación, al resto no le va a quedar otra. Pero yo creo que ahí está el punto, ¿viste? Esa omisión por parte del Congreso de la Nación, que debe asignar, porque inclusive el Congreso tiene que nominar. Es bastante arbitraria, digamos, la situación del defensor del pueblo de la Nación, que hoy lo tenemos a Carlos Bockel ahí al frente, que es un secretario general, o sea, no tiene rango, no tiene competencia. Las denuncias entran, yo me acuerdo que la última vez que entré y verifiqué había como 34.000 y pedidos de intervenciones o denuncias que no tenían un destino, porque no tenés forma de que un estamento del Estado te escuche con el rango de secretario general. Directamente te mandan para atrás, te dicen, no, usted no tiene la competencia. Entonces es toda una cuestión que me parece que está ahí, digamos, en esta idea de que para que las defensorías locales y provinciales respeten la Constitución, lo primero que tienen que respetar sobre el gobierno nacional, ¿no? Exacto. Ahora, la verdad es que yo no le encuentro fundamento al por qué no se nombra algún defensor también de la nación, porque la verdad es que cuando lo tuvo funcionó y funcionó perfectamente. Y bueno, no sé, yo no sé vos, Alberto, qué opinión tenés, por qué no hay una decisión política de nombrar un defensor nacional o Hay, defensor. hay varias teorías. Hay varias teorías con respecto a eso. Creo que una tiene que ver con una decisión en su momento vinculada a un tema con los jubilados, que quedó una restitución de los haberes, ¿no? Así era que veo. Sí, hay un juicio iniciado por la Defensoría del Pueblo de la Nación que está esperando todavía su
su decisión en la Corte. Se llama el Badaro Colectivo, en el cual piden el reajuste, digamos, en un amparo colectivo, pero el reajuste de todas las pasividades a cargo del gobierno nacional. Quizás esa es una razón económica, pero también complica mucho la misma regulación que hace la Constitución en la reforma del 94, que exige 2/3 de ambas cámaras para la decisión. Entonces se necesita mucha voluntad política y evidentemente, por lo menos de los últimos 3 mandatos presidenciales, no hubo posibilidad de juntar esas voluntades como para poder designar un reemplazante, lo que complica a la República Argentina, porque tenemos, digamos, de alguna manera una cuestión institucional, tenemos un vacío institucional de no tener un defensor del pueblo, y eso se nota cuando se hacen encuentros internacionales y vienen de un montón de países de América que tienen la figura, y nosotros los argentinos hace ya más de 15 años no nos podemos poner de acuerdo para designar una figura, ¿no? Sí, y no solo en los encuentros internacionales, sino también en estos pedidos nuestros que hablábamos a nivel nación, el no tener también un respaldo de la Defensoría Nacional, también nos influye acá internamente, ¿no? Y claro, porque nosotros no tenemos, digamos, básicamente un respaldo que nos permita, digamos, incursionar en las problemáticas, porque supongamos de que aquellas problemáticas, como nosotros siempre vemos, que son comunes, por ejemplo, no sé, ahorro, que el caso UBA, temas que originariamente en las provincias todas son sucursales. Si estamos hablando de créditos UBA, estamos hablando de una realidad que se produce en Buenos Aires, en el Banco Central, que es lo que genera y regula todas las actividades de cómo son los préstamos en la Argentina, y básicamente es imposible de solucionarlo acá. O sea, ¿cómo le llegaba a Miguel Pese? Nosotros teníamos, me acuerdo, un defensor que era Alejandro Amor, que bueno, él por lo menos nos decía a nosotros: yo soy amigo de Miguel Pese y vamos para adelante, y yo le voy a decir, no sé, por lo menos teníamos de alguna manera, como yo siempre digo, la posibilidad de A o B. Hoy no tenemos ni A, ni B, ni C, digamos. Estamos fuera de todo debate con el gobierno. Quizás yo no hablo tanto del gobierno como una cuestión política. Yo hablo de las instituciones que deberían cumplir un rol de resolver la problemática. Y es lo que nosotros básicamente no encontramos y que hoy necesitamos, y tenemos una fuerte carencia con respecto a ese escenario, que creo que es una asignatura no solamente pendiente, sino es una asignatura que es muy similar a otras cosas que suceden en la Argentina. Yo siempre hago el comparativo, digo, hay algo que en el 96, en el 94, perdón, cuando se hizo la última reforma de la Constitución, se puso como uno de los ejes centrales del debate, que fue la coparticipación. Uno de los ítems que quedó pendiente en la Constitución, que tenía que debatir en el 96 como máximo, era justamente la distribución de la coparticipación, que es lo que iguala oportunidades a las provincias. Otro punto, que el único lugar donde se puede exportar e importar básicamente es ahí en Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través del puerto de Buenos Aires. O sea, son todas estas cuestiones que sigue hablando para mí de una sola cosa, que es la centralidad del poder. No sé qué pensás vos, pero básicamente es como la única Argentina que existe es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El resto somos, a la vieja usanza, diría yo, la época de allá y té, digamos, somos los peones de estancia que estamos en el resto del país cuidando la vaquita de los muchachos que de alguna manera tienen la posibilidad de seguir vagando por el mundo, como yo siempre digo, porque no son los trabajadores los que vagan por el mundo, pero que básicamente las oportunidades están acotadas lamentablemente al territorio de 3 millones de habitantes que tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si bien entendemos que hay más o menos 6 millones, pero dicen que 3 millones entran y salen todos los días. O sea que los que viven en la riqueza son 3 millones de habitantes en la Argentina. Esta es la conclusión. Lo discutíamos la última vez con la Muñoz, no sé si vos estuviste ahí en la última charla con la defensora de la Cava. No. Ah, bueno. Pero sí, hoy de mañana escuchaba en una radio también con el tema del paro de UTA, los transportistas, decir, bueno, en las provincias, bueno, acá hubo un paro de 24 horas y está como para seguir el conflicto, digamos. Entonces decían, bueno, pero en Cava ya se solucionó, y si está solucionado en Cava es como que ya todo el país va a funcionar y bueno, y no es así. Con el tema de los subsidios del transporte también hay una total injusticia para las provincias y más para las ciudades
como nosotros que tenemos defensorías locales, ¿no? Así que nosotros, por lo menos en el tema de transporte, es algo de nunca acabar, de estar siempre a la expectativa de los subsidios, de la parte que corresponde, de que distribuye provincia, y con un servicio totalmente deficiente, porque bueno, la empresa aduce que los costos no alcanzan, los ingresos no alcanzan a cubrir los costos, entonces menos aún se puede prestar un servicio, pero siempre estamos supeditados a lo que pase en Taba. Bueno, por eso es un debate que lamentablemente son similares, son de alguna manera paralelos con respecto a lo que nosotros demandamos, que lo que nosotros pedimos, yo al menos particularmente desde mi lugar siempre me hago cargo de lo que digo, básicamente tiene que ver con una restitución de un derecho que está garantizado en la Constitución y que en definitiva no la tenemos los argentinos. O sea, esta es la forma como gobiernan los gobiernos y esto no le saca a nadie de la responsabilidad. O sea, acá no hay nadie, no hay uno mejor que otro, porque yo creo que si no respetamos la Constitución, ningún gobierno merece de alguna manera un aplauso, porque en definitiva yo no estoy diciendo que nada en contra, estoy diciendo algo que es justo, digamos. Estoy diciendo algo que Sí, claro. no se ha respetado y no se respeta, y que no escucho voces de los sectores políticos que digan, che, vamos a discutir la coparticipación fuertemente, sino que cada provincia negocia de acuerdo a su necesidad con el gobierno y con el sector de Hacienda de la Nación, y es lo que le conviene. Bueno, es forma de gobernar, yo no digo que esté mal, cada uno elige cómo. Yo estoy diciendo que en la generalidad hay una demanda social, básicamente un derecho que no ha sido respetado por ningún sector de gobierno existente en la actualidad. Ni radicales, ni peronistas, ni de izquierda, ni nadie se preocupa por decir. Ahora, tanto Marcia como Penayo, como Gianluca, como no sé, puedo mencionar todos los defensores del pueblo del país, gracias a Dios los he conocido a todos, básicamente sabemos la importancia que tiene el defensor del pueblo, porque nosotros en soledad y con esta asociación le venimos haciendo frente y poniendo el pecho a la bala, como yo siempre digo, sin nada, con arco y flecha. Es increíble, ¿no? Sí. Es increíble, pero es la Sí, y realidad. es una institución que la ciudadanía sigue confiando también, Sí, sí, digamos, es decir, bueno, este es mi lugar, el lugar en donde voy a ser escuchado, entonces, bueno, creo que también es nuestra responsabilidad el seguir reforzando eso y poder ir peleando por lo justo para los ciudadanos y ciudadanas. Bueno, ahora volviendo al plano, digamos, que nos convocó este encuentro con Marcia. Marcia para mí es una defensora muy particular porque tiene un nivel de compromiso muy fuerte, no solamente con su municipio, en este caso local, que es Paraná, sino básicamente con las defensorías. ¿Por qué? ¿Sabés dónde yo veo el compromiso, Marcia? Hacemos un encuentro y estás presente. Y eso tiene un valor agregado muy importante porque estás interesada, estás queriendo ir para adelante. Y yo eso particularmente valoro mucho. No todos los defensores tenemos la misma lógica, no todos los defensores tenemos la misma. Fíjate vos que la problemática que tenés vos lo tienen muchas defensorías, o sea, no tienen rango constitucional. Y aún así, vos llegás con colectivos, llegás con, no sé, si ya sé que tenés una bicicleta, vas a llegar con bicicleta porque realmente te interesa. ¿Qué implica ser defensora del pueblo para vos? Ahí voy a lo personal. No, sí, sí. Bueno, mira, cuando me postulé para el cargo, nosotros acá concursamos el cargo de defensor del pueblo y bueno, era justamente esto, la necesidad personal de poder trabajar por aquellas personas que están vulneradas en sus derechos. Yo muchos años antes de ser defensora estuve a cargo de un organismo, 12 años en la provincia, que es la Dirección de Asistencia a la Víctima del Delito. Y yo veía también cómo las personas que llegaban a esa oficina venían como desprovistas de todo respaldo, muy vulneradas en sus derechos y como siempre la escucha tenía que ser una escucha muy activa y siempre veía esto de decir, notaba que la gente estaba sola en su reclamo, que muchas veces no tenía acceso a justicia
Y bueno, eso un poco el trabajar ahí, que la verdad es que para mí fue una tarea encantadora porque lo hice con mucha pasión, con mucho respeto y con mucho compromiso. Y eso fue lo que me llevó a hacer, a postularme para el cargo de defensora del pueblo, ¿no? Nosotros teníamos algún defensor que pasó alguna vez por una defensoría y decía que nos quedó ese eslogan de ser la voz de lo que nos tiene en voz. Y el ver también muchas situaciones de injusticia, de que la gente que viene acá a la Defensoría, que les debe pasar a ustedes, Alberto, también, es gente que ya viene mal porque no ha sido escuchada en otras instituciones, entonces viene con esa esperanza de tener un asidero, de que alguien la acompañe en esa gestión, y eso es lo que a mí me llevó a postularme para el cargo de defensora. Y por supuesto el tener mucho compromiso con la ciudadanía y de poder estar, como digo, a veces no podemos brindarle lamentablemente las soluciones, pero el estar ahí, el estar acompañando, el estar gestionando para la ciudadanía, ya es un punto que reconforta, y no solo a mí como defensora del pueblo, sino también al ciudadano o ciudadana que viene a hacer un reclamo. ¿Cuáles son las problemáticas por ahí que tienen mayor volumen o magnitud en Paraná Entre Ríos? Bueno, en general los mayores reclamos en nuestra defensoría son por servicios públicos, ¿no? Servicios del agua, servicios de cloaca, eso es lo que mayor tenemos, servicios públicos de transporte, por ahí de problemas edilicios. Muchas veces la gente construye, por ejemplo, y no sabe los pasos previos que tiene que hacer y de solicitar, y de que en la municipalidad tiene que presentar un plano de obra y después se encuentran con que le llega una inspección, con que le llega una multa. Y bueno, un poco en ese punto es donde hacemos también, construimos ciudadanía, promocionando los derechos, diciéndole a la gente qué es lo que tiene que hacer ante determinadas situaciones previos a la realización de algún tipo de obra. También tenemos mucha demanda en derechos identitarios. Nosotros también, desde la Defensoría, a través de un convenio que tenemos con el Registro Civil, damos gratuidad para los trámites, y que la verdad es que muchas de las personas de nuestra ciudad a veces no acceden a tener su documento nacional de identidad porque no tienen dinero para pagar el sellado, y esas cuestiones también las acompañamos de la Defensoría. Y también tenemos un arduo trabajo, que bueno, estamos tratando de sumar al municipio en eso, con la gente en situación de calle. Tenemos muchas personas. A partir de la pandemia logramos que se abra, logramos, digo, a través de una red, no solo la Defensoría, en esto que vos hoy decías, que cuando hay reunión siempre estoy, y es por eso, digamos, porque sé que uno solo no puede, sino que necesita de una red de pares también para poder allanar camino, para poder gestionar, para poder solicitar. Y acá a nivel local pasa lo mismo. Por ejemplo, en situaciones de calle somos 20 instituciones con organizaciones sociales que estamos trabajando muy fuertemente, y que, bueno, nos paramos de frente al municipio también, y en la pandemia se abrió un refugio para personas en situación de calle, pero lamentablemente tiene plazas reducidas también, que no alcanza a cubrir toda la demanda. Entonces ahí se está haciendo también un trabajo fuerte para poder asistir, para acompañar, y que las personas que están en situación de calle son aquellas que tienen todos sus derechos vulnerados. Entonces el trabajar y poder lograr alguna solución con una situación ya es muchísimo, porque son muchas aristas en salud, en buscar algún tipo de ayuda económica. Son muchos los aristas del Estado que se requieren para atender una situación. Así que básicamente esas son las cuestiones que venimos trabajando en la Defensoría, y bueno, y por supuesto, trabajando codo a codo. Nosotros no tenemos
hay algunas defensorías que tienen en su interior la atención a los consumidores, nosotros no, hay un organismo municipal, pero trabajamos, nosotros decimos somos primos hermanos, trabajamos muy en consonancia con ellos, y si algunas personas vienen a la defensoría por alguna cuestión que tenga que ver con su derecho de consumo, no tratamos de siempre hacer una derivación efectiva, de nosotros comunicarnos con el organismo, de ya previamente decirle qué documentación debe llevar para poder hacer su reclamo, es decir, bueno, no dejar solos y solas a los ciudadanos en este reclamo. No, yo, ¿sabés por qué te preguntaba? Porque somos muy coincidentes, pero tremendamente en muchas de las cuestiones que vos decís, digamos. Aquellas problemáticas que son de índole constitucional, todas son constitucionales, pero básicamente Sí. aquellas que impactan en la sociedad directamente, por ejemplo, el acceso a los servicios. Y nosotros tenemos acá, digamos, situaciones, hace unos años atrás era peor, de acceso a red, por ejemplo, de agua potable. Lo que vamos a pedir, y te anticipo ya, seguro que el doctor Quevedo te habrá pasado, y si no ya le estoy tirando la oreja, básicamente uno de los puntos va a ser pedir un beneplácito de APTRA la posibilidad que tuvimos los posadeños de, bueno, a través de nuestro representante en AGOL, que es Ismael Rins, ser parte de ese manual de buenas prácticas con el punto 6 o el objetivo 6. Y bueno, tuvimos la suerte de ingresar a ese manual Posadas por el trabajo realizado con el acceso a la red de agua potable. Tema que lo abordamos, y yo me acuerdo que vos estuviste en el 2019 y firmamos un acta de acuerdo, y que yo puse, me acuerdo, sobre la mesa como temática, y la verdad que hemos logrado el acceso a red de agua potable, inclusive en la ciudad de Posadas, a muchos lugares como ser barrios populares, que sabemos que el problema que son por ahí propiedades muchas veces privadas, y que en definitiva, si bien hoy con la RENAVAP tenemos, digamos, un mecanismo, lo discutí ayer justamente con los representantes de la empresa SAMSA, la prestataria de servicio acá, vinieron los representantes, al igual que el del ente regulador, que es del EPRAC, y nos pusimos de acuerdo en algo que me parece terriblemente positivo. Y digo terriblemente porque son luchas, muchos años de lucha para que hoy nos podamos sentar en una mesa y decir, bueno, acá hay un instrumento legal generado por el Congreso de la Nación, y que revertirlo va a ser una realidad imposible desde mi punto de vista. Tal es el hecho que el RENAVAP el año pasado se volvió a correr por 10 años más, o sea que en definitiva todavía es engorroso la aplicación, pero están en la etapa, digamos, y se ha avanzado bastante, hay obras tempranas en el país, pero por sobre todas las cosas es un perímetro donde el gobierno nacional llevó adelante un proyecto de ley que me parece sumamente importante, que le entregan un certificado, y hoy la prestataria de servicios reconoce de manera natural, como si fuera un titular y un propietario, que es el certificado, y avanzar en aquellas problemáticas que están dando vuelta en la ciudad de Posadas, que todavía hay algunas, y que en definitiva no tengamos que ir a una compulsa, que yo he litigado con la prestataria de servicio un par de veces. La verdad que me pareció ayer un tema relevante, muy significativo para los posadeños, porque la tensión se genera, lamentablemente a veces así, y es como parte, yo digo, del escenario, no lo tomen a pecho, pero digo, es un tema que la Defensoría tiene ese rol, y es uno de los grandes problemas que tiene que enfrentar defensoras y defensores del pueblo en la República Argentina. Te debe pasar a vos. A veces los funcionarios no interpretan de que el rol del defensor es exigir el cumplimiento por la omisión o por la acción de una función o la función del Estado. O sea, no es personal. Muchos no lo ven así, ¿no? No, tal cual como te decía antes, nosotros hemos tenido así esto, encontronazo con el intendente de la ciudad porque, bueno, digo esto, no entienden el rol de la Defensoría del Pueblo está para eso. Nosotros cuando recién asumimos la gestión tuvimos un gran conflicto sobre una calle que había una obra que se iba a ensanchar la calle, y para eso tenían que sacar 120 árboles añejos de la ciudad. Es una calle
muy particular, muy histórica de la ciudad, y bueno, por supuesto que no solo los vecinos, sino ambientalistas se oponían a eso, y ahí tuvimos que intervenir, porque el primer día que iba a empezar la ejecución de la obra, hubo un gran conflicto social ahí, con también algún tipo de represión por parte de la policía. Entonces, bueno, ahí inauguramos nuestra gestión y empezamos a intervenir, y bueno, no es que uno esté en contra del municipio, sino que hay que llegar a algún tipo de acuerdo, escuchar a los ciudadanos y ciudadanas en sus reclamos, y la Defensoría es el organismo que tiene que estar del lado de la ciudadanía y acompañar en ese sentido. Sí, la verdad que a veces los roles son complejos, son difíciles yo creo que no De es difícil. comprender. Sí, no es difícil para nosotros, porque una vez que lo ejecutamos una No. vez, 2 veces, 3 veces, después se hace hábito, porque sabemos que no tenemos otro mecanismo. O sea, no hay la posibilidad a veces de la no tensión. Fíjate vos que yo a veces los funcionarios de entrada les digo cuando les convoco, ¿saben por qué están acá? O porque hay una acción o una omisión por parte de ustedes, y le pongo la Constitución, la Carta Orgánica y la Constitución, y le digo, fíjense lo que dice acá. Entonces ya me veo obligado, porque acá hay unos vecinos y están todos sentados ahí, que ellos dicen que ustedes omitieron tal o cual derecho. Entonces empezamos discutiendo eso. A algunos no les gusta, Sí. no sé, se enojan, dicen cosas. Bueno, es el rol. El rol. Sí, tal cual. Y lo que nosotros también vemos, que en los espacios de facilitación de diálogo que tenemos también dentro de la Defensoría, en donde sentamos, como vos decís, a los ciudadanos de un lado y los funcionarios del otro, también es un ámbito que llena mucho a los ciudadanos, decir, bueno, la verdad es que hasta este punto, hasta que no vine a la Defensoría, no tenía la posibilidad de escuchar Claro. o de ser escuchada por el funcionario, y el funcionario de escuchar de manera directa de la ciudadanía el reclamo correspondiente. Eso es algo que soluciona y que nos da una resolución a los conflictos también de manera pacífica, y que con muy buenos resultados. Bueno, Marcia, ¿tenés confirmación de muchos defensores del pueblo? Ya por lo que vi ayer, estuve mirando, Sí, hurgando sí. nuestro grupo, digamos, de WhatsApp, y vi que hay muchos defensores que están preparando las valijas para vernos allá. Nosotros vamos a estar el 28 en Buenos Aires, en la ciudad autónoma. Fuimos invitados por la asociación Plataforma Mayor, se llama, es una plataforma iberoamericana, no, es latinoamericana. Latinoamericana. Sí, está integrada por organizaciones de defensa de derechos de personas mayores. Obviamente es un organismo que permite, digamos, la defensa de una ley, que es la 27360, o por lo menos hoy en la toma de conciencia, diría yo, porque justamente se va a llevar adelante el primer encuentro donde se va a poner, digamos, en valor un concepto social muy fuerte, así como lo fue en su momento los pañuelos del Plaza de Mayo, las abuelas de Plaza de Mayo, también los pañuelos verdes, se viene los pañuelos celestes, y se viene los pañuelos grises. Los pañuelos grises tienen que ver justamente con el trabajo que vamos a llevar. Nosotros eso lo vamos a hacer desde, obviamente en principio vamos a asistir como un invitado de la asociación, y la Defensoría también. También nosotros tenemos una asociación civil que es ACDC, que es Asociación de Defensa Colectiva. Es una asociación que ha consagrado el artículo 43 de la Constitución. Fue muy difícil debatir con el registro de asociaciones que adoptemos, que podamos adoptar. Personas jurídicas. Claro, personas jurídicas, perdón. Sí, es el registro de personas jurídicas. Aceptar la consagración del artículo 43. Eso no en su totalidad, pero lo central, digamos, sí lo pudimos hacer. No como un objetivo, sino como metas, digamos. Sí, objetivos, pero bueno, fue un debate interesante. Sí. Hoy lo tenemos. Es una asociación que va a estar alargando su primer programa, que es Conciencia Colectiva, y tiene que ver con eso, digamos, concientizar en todos los órdenes del plano de la sociedad, de cómo acceder a la información, de qué manera hacer básicamente sus reclamos, cuáles son los factores que importan en el tiempo, para decir, bueno, cuántos son los tiempos que están establecidos
en la Ley Nacional de Administración Pública y que es adoptada por la provincia y por el municipio, que son 60 días más 15 días. Bueno, le enseñamos todo eso, los artículos, cómo hacer, qué valor tiene, o sea, está creada la asociación justamente para eso, digamos. ¿Por qué? Porque es la única forma de abordar los derechos. Si bien entramos por el lado usuario, y ahí estaba la gran discusión, digamos, básicamente concluimos en que el eje del trabajo nuestro radica justamente en esto de la conciencia colectiva en base a cómo actuar individualmente y grupalmente frente a las instituciones que sabemos que muchas veces avasallan todos los derechos por el hecho de ser una institución con una magnitud que el individuo se siente atropellado. Entonces, esto nos va a permitir relativizar ese proceso y hacerlo un poco más humano. Porque acordate bien, Marcia, que nosotros sabemos muy bien eso, que cuando el ciudadano adquiere conocimiento, el otro, que es hoy, a lo mejor muchas veces, no quiero decir siempre, ciudadanos, sí, el Estado, pero ciudadanos como nosotros, pero que se ponen en un estrado, en un atrio que no existe, digamos. Al contrario, debería ser un ámbito de total cordialidad, de total acceso, de total... estar al servicio. Claro, cercanía, empatía. No se da. ¿Viste? Te agarran la nota, te meten por abajo y no te contestan. O sea, es como que no importa, esto molestan, ¿viste? Así se actúa. Bueno, eso queremos cambiar. El objetivo radica ahí, centralmente. Así que en ese marco vamos a estar portando esta bandera de los pañuelos grises en la provincia de Misiones. Ahí sí ya es provincial. Y básicamente, bueno, te comentaba eso vamos a estar el 28 en Buenos Aires, fuimos invitados, así que estaremos ahí con Patricia, con Quevedo, con Gonza, que es el que nos acompaña siempre, y de ahí salimos disparando para Paraná Entre Ríos, que queremos estar presente y bueno, acompañándote y llevando nuestra inquietud también a APTRA, que es el lugar de... Hoy hacemos en Paraná, pero es APTRA, esto hay que decirlo también. Sí, tal cual. Bueno, para nosotros es una alegría enorme que vengan, poder volver a verlos, recibirlos en nuestra ciudad y el 30, Dios mediante, vamos a estar debatiendo esto y bueno, por supuesto que nos van a contar entonces las novedades que van a traer fresquitas desde Buenos Aires en ese encuentro. Por ahí contarte, Marcia, que digamos el trabajo que viene realizando, que obviamente lo conoces desde el Observatorio para la Protección, Difusión y Promoción de la Defensa de los Derechos de las Personas Mayores. En ese marco también, mañana es 15 de junio, el día que estableció la ONU para la toma de conciencia contra el abuso y el maltrato en la vejez. Tenemos un trabajo muy interesante y obviamente es un trabajo que no solamente lo realiza la Defensoría en Posadas, sino es una red, ¿no? Y en esta red es que también vamos conociendo otros organismos o asociaciones que están trabajando a nivel nacional, y así que conocimos a Isabel Lobrensevich. Medio difícil el nombre, que es una abogada que también nos va a visitar el 23 de junio, donde vamos a realizar una jornada de concientización, ¿no? Así que primero nos visita ella y después le visitamos nosotros en la cava. Así que nos hemos tomado todo este mes de junio y obviamente durante el año también realizamos diferentes, digamos, actividades en lo que es la defensa de los derechos de las personas mayores. En ese sentido hacemos relevamiento en los geriátricos, tomamos casos donde hay vulneración de derechos de personas mayores en situación de calle o que están viviendo solos o en el seno familiar. Así que seguramente que va a haber mucho para contarte cuando nos encontremos. Otra de las cosas que vamos a hacer, porque es como dice Patricia, digamos, en el marco de la participación que vamos a tener de Plataforma Mayor, que es el organismo que nos está convocando en este momento y lo hace a la Defensoría por el Observatorio, y nosotros también involucramos la bandera que vamos a llevar en la provincia, porque no lo podemos hacer desde la Defensoría, porque es un organismo institucional, y básicamente lo vamos a hacer desde la asociación, pero le vamos a trasladar a APTRA la inquietud y el deseo de que, obviamente, a Plataforma Mayor le encantaría que APTRA, eso ya lo hemos charlado, le apoye en llevar los pañuelos grises como un emblema
de recordatorio a todos los ciudadanos y los gobiernos, digamos, locales, provinciales, de que hay derechos que todavía no son conculcados, como debe ser, que está vinculado obviamente al respeto del día, pero también los 365 días del año, a las personas mayores. Así que dentro del temario, le estoy dando acá, que veo si no pasó, los 2 temas que vamos a llevar. Seguramente está tomando nota, porque si no acá tirón de oreja. Básicamente son estos 2. Uno que está vinculado al beneplácito, el trabajo que hemos hecho y la toma de conciencia de APTRA de qué significa. Vamos a llevar el manual, lo vamos a dejar una APTRA y obviamente que quede como uno de los antecedentes de que hay en la provincia de Misiones, en Posada, un mecanismo que fue aceptado iberoamericamente hablando, porque es iberoamericano, dentro del ámbito de AGOL, y obviamente la Universidad de Alcalá, Madrid, nos dio ese espacio, y bueno, trasladarlo a una asociación y que quede como referente o referencia de que hay prácticas que se están llevando en distintos puntos del país, porque también Río Cuarto aparece ahí, alguien, creo no me acuerdo cuál, de Buenos Aires, bueno, no me estoy acordando todo, pero básicamente creo que es importante también trasladarle este trabajo a esta organización nuestra. Así que vamos a ver cómo vamos con estos 2 temas que nos parece central. Te agradezco enormemente tu tiempo, Marcia, y la verdad que fue intenso el diálogo y me gusta, me encanta. Vos sabés que a mí me gusta poner las cosas siempre sobre la mesa. A veces muchos se sorprenden por las cosas que yo planteo, pero básicamente siempre digo una cosa, ¿no? Es difícil que yo pueda acallar mi interior, por ende va a ser difícil que me puedan cerrar la boca. Y está muy bien, así que esa es la figura del defensor del pueblo. Así es. Así que me parece bárbaro. Bueno, con mucho gusto los esperamos el 30 entonces en Paraná y para seguir con este diálogo, con esta charla, y la verdad que son temas súper interesantes para trabajar desde cada una de las defensorías. Sí, la verdad que son experiencias enormes. Yo finalizo mi gestión, vos sabés muy bien, ya le tenemos la nueva defensora, que es Valeria Fiori, que es una gran persona, es una profesional de un nivel interesante. Yo siempre digo, porque ella acá en la ciudad de Posada lleva todas las gestiones que están vinculadas a la mediación en el ámbito municipal. Hoy seguramente... La tuvimos a Valeria hace poquito en Paraná de visita en una capacitación de mediación. Sí. Bueno, yo creo que eso ya es un valor agregado central, digamos, porque en función a eso vos podés construir la gestión de la manera que se te dé la gana, como yo siempre digo. Siempre va a ser importante, lo bueno de esto, y hay un poco grandes contradicciones desde el punto de vista administrativo, es que la impronta siempre va a ser personal. Es el único, para mí, el único lugar de gestión en la que importa 100% la impronta personal, porque obviamente todos los atributos, la tiene la figura, no la tiene la institución en sí, o sea que la institución no funciona lamentablemente sin lo central que es la figura, que es defensor o defensora del pueblo. Te agradezco enormemente digamos, tu tiempo, y desde ya te felicito por la organización. Sé que lo haces perfectamente, te conozco, sé que sos una persona comprometida, sé que sos una persona respetuosa de las instituciones, lo cual me place enormemente tener una colega de la magnitud que sos vos, Marcia. Así que nos estaremos viendo el 30 y te deseo siempre éxito y bueno, que sigas creciendo, porque sos una persona muy comprometida con tu comunidad, lo que me parece extremadamente esencial para los pueblos y básicamente para los tiempos que vivimos hoy en día. Bueno, muchas gracias Alberto, estás siendo muy generoso con tus palabras, y bueno, con mucha alegría los esperamos el 30, y a ustedes también, Patricia, Claudio, sí, ahí vamos a estar. Van a estar todos, está previsto que vayan todos. Bueno, que tenga buena jornada, nos estamos viendo. Bueno, vamos. Gracias igualmente. Dale, bueno, vamos a un pequeño corte y seguimos con los saberes del pueblo, ¿no? Hechos y acontecimientos del pasado que impactan en el presente, ya está esperando. y configuran nuestro futuro.